En una segunda conversación con Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, nos comparte más detalles sobre este informe, el virus de la desigualdad. Ahora, en el caso mexicano, ya en otras ocasiones hemos platicado sobre los niveles de desigualdad que se han generado en nuestro país y este reporte, el virus de la desigualdad, que hace un recuento sobre los países y las afectaciones que ha dejado la pandemia de COVID-19. Pero en el caso mexicano también la desigualdad estaba ahí, teníamos niveles muy altos de desigualdad en nuestro país y esto solo ha quedado al descubierto nuevamente. Platícanos un poco, Diego, cómo se encontraba México en el panorama de desigualdad antes de la pandemia y ahora con este nuevo reporte que están entregando en estos inicios de 2021. Muchas gracias por la plática, Francisca, y al auditorio. Pues sí, México ya antes de la pandemia había habido, digamos, un panorama en donde había desigualdades estructurales, como lo mencionaban los últimos datos de Coneval para 2018, por ejemplo. Alrededor del 50% de la población mexicana no tenía los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Eso que sí se encontraban en pobreza por ingresos, ¿no? Por otro lado, de acuerdo con la medición de la pobreza de esta misma institución, alrededor de 20 millones de mexicanos carecían de acceso a servicios de salud, ¿no? Teníamos un sistema de salud fragmentado, ¿no? Donde tenemos un sistema de salud fragmentado, de hecho, donde tenemos por un lado lo que es INSABI ahora, antes Seguro Popular, que es un mecanismo de protección para personas que no tenían seguridad social, ¿no? Formal. Y por otro lado, el IMSS, ISSSTE, otras instituciones públicas. Y era un sistema que, si bien tuvo unos avances significativos en la cobertura, no fue así en la calidad, ¿no? Y esto es observable pues, con lo que estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Entonces encontramos un panorama en materia de salud y en materia de ingresos ya de alguna manera con importantes retos, y pues, lo que viene a ser esta crisis económica, sanitaria y social, pues es que viene a mostrar y a incrementar estos niveles de pobreza y desigualdad y de falta de acceso a servicios públicos de una población muy grande de los mexicanos que todavía no tenía acceso a esto. Y además, perdón, que esto es lo que esperamos cuando salgan los datos de crecimiento del 2020 en este año, lo que esperamos es que esta, en términos de magnitud, va a ser una crisis comparable a la del 95, ¿no? En términos de la magnitud de la caída de los ingresos y del Producto Interno Bruto. Esto, de acuerdo con los análisis que se han hecho para el caso mexicano, no solo en el tema de crecimiento económico, desde 2019 prácticamente tenemos crecimientos negativos de menos 0.3%, según datos del Fondo Monetario Internacional y otros reportes, y aunque pues se apuesta mucho a la reactivación, parece que no se traducirá en una mejora, en un cambio en este panorama de pobreza que estás adelantando, Diego. Sí, lo que está pasando es que la estrategia actual del gobierno se basa en, de alguna manera, utilizar los instrumentos de política pública que ya tenían cuando hubo el cambio de gobierno, ¿no? Todas estas transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, por ejemplo, la pensión universal, ¿no? Para adultos mayores, la pensión para personas con alguna discapacidad y las becas Benito Juárez, entre otros, para tratar de alguna manera contrarrestar esto, ¿no? En nuestra opinión, estas medidas son insuficientes, ¿no? Estas políticas públicas no, en primera porque no hubo un aumento de recursos adicionales, solo se adelantaron estos programas, y en segunda porque no están diseñados para el problema que vivimos actualmente, ¿no? El problema que vivimos actualmente es que justo
las personas que están saliendo del mercado laboral y perdiendo sus ingresos no son esos grupos vulnerables, ¿no? Necesariamente. Es un segmento muy grande de la población que probablemente no tenía algún programa social de Pero contaba transferencia, con empleo. pero contaba con empleo. Entonces, eh, fue esta falta de, eh, pues, de decisión de tratar de hacer cosas distintas eh, para tratar de financiar y para tratar de implementar políticas públicas, digamos, que desvinculen los ingresos con el mercado laboral, aunque sea por algunos meses o que protejan los empleos, pues es lo que está detrás de esto que de acuerdo al Coneval y a otras investigaciones, se estima que la pobreza subirá, ¿no? Las estimaciones, por ejemplo, van entre 8 y 10 millones de personas más, ¿no? En esta situación. Entonces, va a ser un incremento considerable en la pobreza, probablemente también en la desigualdad. Lo que estamos viendo es que en los datos de empleo es que la desigualdad laboral, o sea, la desigualdad de ingresos ha aumentado y de ingresos laborales. Y esto se debe a que muchos de los empleos que se han perdido pues son empleos eh, precarios, ¿no? Mientras que una parte de las personas trabajadoras que tienen a lo mejor empleos de mayor remuneración, pues no se han visto tan afectados, ¿no? Entonces esto pues nos sugiere que sí vamos a ver en los próximos años un incremento en estas dos variables clave, ¿no? En el caso mexicano, entonces, no tomamos lecciones del ámbito internacional, ni en el manejo sanitario, ni en los instrumentos de política que podrían tener los estados para atenuar estos efectos en diversos países. Estos mecanismos de ingreso básico, de apoyos temporales, que si bien son limitados, de alguna manera influyeron en hacer frente a los efectos de la crisis. No tomamos en cuenta la experiencia internacional. Mira, lo que la evidencia parece sugerir es que México es uno de los países con que en términos del PIB, de cuántos puntos del PIB, ¿no? Le metimos para estos programas de rescate, pues somos de los que menos ha invertido, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Somos de los que menos ha invertido. Esto creo que se debe a una visión de política económica de no endeudarse. Creo que esta decisión fue una decisión que estuvo afectada por, como de alguna manera, un miedo a, de alguna manera, tener una deuda como en la crisis del 95, en donde se tuvo el Fobaproa y todas estas cosas. El presidente lo ha dicho así, ¿no? Pero definitivamente lo que sugiere la evidencia internacional es que era necesario hacer esto, ¿no? Y que era necesario hacerlo simplemente porque los efectos de largo plazo pueden ser bastante dañinos, ¿no? En términos de bienestar y en términos de crecimiento. Por ejemplo, al no proteger el empleo directamente con políticas públicas, digamos, adicionales a las que se tienen, más allá de microcréditos, pues lo que va a pasar es que la productividad del país puede caer, ¿no? Porque los empleos que se pierdan en el sector formal particularmente, pues son empleos, muchos de ellos con empleos de calidad, ¿no? Con cierta seguridad social. Al perderse esto, pues también se precariza de alguna manera el empleo, se aumenta la informalidad. Y definitivamente, digamos, la apuesta de México ha sido una apuesta distinta. Y el problema es que yo creo que se tenía el cálculo de que esto iba a terminar, digamos, que ahorita ya estaríamos, ¿no? De alguna manera retomando una senda de crecimiento, ¿no? Con lo lento que va la vacunación, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y con estos nuevos, eh, eh, de alguna manera, tuvimos un crecimiento muy, muy grande de contagios al inicio del año, ¿no? En el segundo trimestre,
Y ahora con la reescalada de fin de año, pues parece que va a ser una recuperación lenta, ¿no? Y eso es algo que juega en contra de la apuesta que tenía el gobierno, ¿no? Que era de una recuperación económica rápida, ¿no? Parecía ser que no será de esta manera, ¿no? Estamos platicando con Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, quien forma parte de este grupo de 295 economistas de 79 países que han conformado precisamente el reporte El virus de la desigualdad y elaborando el capítulo México, en donde pues prácticamente hemos visto de todo en cuanto a expresiones de esta desigualdad, Diego. Desde mujeres que sacan trapos blancos a sus casas porque ya no tienen comida, desde estos cacerolazos que están regresando a importantes capitales de la República Mexicana como Puebla ante las medidas de reactivación económica que parecen no llegar, y un crecimiento desmedido del sector informal como escape precisamente a esta falta de ingresos que ya se ha prolongado de manera relevante, y todo esto de alguna manera porque México desde hace muchas décadas no ha querido entrar al tema de fondo que podría haber aminorado la situación, el tema de una reforma fiscal que creo es el escenario también después de que pase la pandemia en el caso mexicano. ¿Cuáles son las perspectivas hacia adelante? Mira, qué bueno que lo mencionas, Francisca, porque justo ayer salieron los datos del censo de población y vivienda, ¿no? Del INEGI. Y es ¿por qué es importante? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justo lo que nos indica es que ha habido cambios demográficos importantes. Entonces, esto le plantea al gobierno una enorme tarea de repensar el sistema fiscal, ¿no? Porque si de por sí México era uno de los países, no nada más para estándares de la OCDE, sino para estándares de América Latina, que menos recaudaba en términos de puntos del PIB, del tamaño de su economía, ahora va a tener que, el gobierno va a tener que, pues, implementar un paquete de políticas públicas para reactivar la economía en un contexto en donde ya se hicieron muchos recortes y el margen que te da la austeridad y el recorte, pues de hecho está cerrando, o sea, lo que llamamos el espacio fiscal en México se está cerrando, ya no hay de dónde recortar, ¿no? Sin que empieces a afectar ya otros gastos ineludibles, pues vemos a futuro que van a aumentar las pensiones, el pago de pensiones, vamos a tener una población que está envejeciendo y que necesita de servicios de salud, y vamos a tener una presión fiscal bastante fuerte. Y entonces el reto para este gobierno, para además un reto transeccional que tiene que ser implementado por esta administración y la que venga, es preparar una reforma fiscal que permita al país enfrentar estos retos, ¿no? Además de la crisis de corto plazo, estamos enfrentando un cambio demográfico ya, en donde va a haber presiones fiscales bastante fuertes. Y ante este panorama ya resulta ineludible la necesidad de hacer una reforma fiscal. Una de las promesas de campaña del actual gobierno fue no hacer, al menos en los primeros 3 años, ¿no?, una reforma fiscal, tratar de ajustar todo vía una reestructuración o recortes en el gasto público, pero pues esto ya no alcanza, ¿no? Ya no es suficiente para poder enfrentar los retos que el país va a enfrentar en los próximos años. Pues Diego, te agradecemos muchísimo que compartas el capítulo México de este reporte, El virus de la desigualdad, que presenta Oxfam, y te agradecemos muchísimo abiertos estos micrófonos como siempre para hablar de estos temas tan relevantes en nuestro país. Un abrazo, como siempre, un gusto saludar a nuestros amigos de Oxfam. Lo mejor para ti y a seguirnos cuidando, Diego. Pues a seguirnos cuidando, Francisca, les agradezco por la invitación, a ti y al auditorio, y seguimos platicando. Gracias a Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, aquí en la Agencia Central de Noticias. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.